En una habitación solitaria de Miami, un hombre que una vez fue venerado por millones lucha en silencio contra la enfermedad, el abandono y el olvido. Su voz, aquella que estremecía auditorios enteros y arrancaba lágrimas con solo una nota, ya no está. Apenas un susurro queda. Su cuerpo está débil, su mirada distante, y a su alrededor, solo sombras. Ese hombre es José José. Lo llaman el príncipe de la canción, una leyenda viva de la música latina, el intérprete de El Triste, la voz que parecía dictada por los ángeles, pero su final fue todo menos digno de un príncipe. Fue, en realidad, el retrato trágico de una vida devorada por los demonios que nunca logró domar, el alcohol, la traición, la enfermedad, y quizás lo más doloroso de todo, la indiferencia de quienes alguna vez dijeron amarlo. Durante décadas, lo vimos en televisión, en conciertos, en telenovelas. Lo escuchamos en las radios, lo cantamos en las fiestas, lloramos con sus letras. Pero lo que nadie nos contó fue el precio que José José tuvo que pagar por ser la voz de todos, mientras perdía la suya. La historia que estás por escuchar no es la que suelen contar los medios. No es solo la de un cantante exitoso que cayó en desgracia. Es la de un niño marcado por la violencia familiar, de un joven que encontró en el alcohol una herencia maldita, de un hombre que entregó su alma a la música mientras perdía pedazos de sí mismo. Es la historia de los contratos injustos, de las traiciones más cercanas, de las relaciones familiares rotas por el dinero y la fama. Es también la historia de una vida donde cada aplauso fue seguido por un silencio ensordecedor. Donde la cima fue solo el preludio de una caída lenta, profunda y desgarradora. Y sin embargo, a pesar de todo eso, José José jamás dejó de cantar. Con su voz quebrada, con su alma rota, siguió. Porque sabía que había nacido para eso. Porque sabía que mientras él cantara, aún podía existir. Pero, ¿qué llevó al príncipe a perder su corona? ¿Por qué terminó sus días lejos de su país, rodeado de polémicas, recluido y sin poder siquiera comunicarse? ¿Cómo fue posible que la voz más icónica de México muriera en medio del escándalo, sin que sus hijos pudieran verlo, sin un adiós digno? Hoy, vamos a contarte lo que muchos prefirieron callar. Esta es la trágica historia de José José, que nadie se atrevió a contar. Años atrás, José José no podía caminar por la calle sin que una multitud se agolpara para tocarlo, saludarlo, agradecerle por tanto. Su voz era parte del alma de México y de América Latina. Sin embargo, sus últimos días fueron silenciosos, solitarios y llenos de incertidumbre. Todo comenzó a empeorar con el paso de los años y el deterioro progresivo de su salud. Ya no era el mismo. Su voz, esa que alguna vez rompió el corazón de un continente, había desaparecido. Su cuerpo estaba más débil, su rostro más delgado, y sus apariciones públicas se hicieron cada vez más esporádicas, hasta desaparecer por completo. En 2017, el mundo se enteró de que José José padecía cáncer de páncreas. La noticia sacudió a sus fans, pero lo más inquietante no fue la enfermedad en sí, sino lo que vino después, el misterio. De un momento a otro, simplemente desapareció. Fue su hija menor, Sarita Sosa, quien lo llevó a Miami, supuestamente para que recibiera un tratamiento especializado. Pero lo que sucedió después generó una tormenta mediática y familiar sin precedentes. José José fue mantenido completamente incomunicado. Ni sus hijos mayores, José Joel y Marisol, ni sus amigos, ni siquiera algunos medios de comunicación, podían confirmar su paradero exacto. Nadie sabía dónde estaba, cómo estaba, o si siquiera seguía vivo. Lo único que salía a la luz eran declaraciones vagas y videos breves publicados por Sarita, donde se le veía visiblemente débil, casi irreconocible. Lo que antes era adoración, se transformó en sospecha. ¿Por qué Sarita lo ocultaba? ¿Qué estaba pasando detrás de las puertas cerradas en Miami?
Sus hijos mayores emprendieron una búsqueda desesperada, viajando a Estados Unidos, acudiendo a medios, pidiendo ayuda a autoridades, rogando por poder verlo. Pero una y otra vez se encontraban con puertas cerradas, evasivas y un silencio doloroso. Mientras tanto, la salud de José José se deterioraba. Aislado, sin acceso libre a su familia, rodeado solo por personas que respondían a Sarita, el príncipe fue consumiéndose lentamente. Ya no podía cantar, apenas podía hablar, y su cuerpo, consumido por la enfermedad y la tristeza, dejaba claro que el final estaba cerca. El 28 de septiembre de 2019, la noticia finalmente rompió el silencio: José José había muerto. Pero incluso su muerte estuvo rodeada de confusión y polémica. Nadie sabía exactamente cuándo había fallecido, ni dónde estaba su cuerpo. Sus hijos mayores se enteraron por la televisión, no por su hermana. Viajaron de inmediato a Miami, y durante días no pudieron ver los restos de su padre. No sabían si ya lo habían cremado, si había un cuerpo, si les mentían. Fue una pesadilla pública, una vergüenza mediática. El mundo entero observaba con incredulidad cómo los hijos del artista más querido de México suplicaban en vivo por saber dónde estaba su padre. Finalmente, se reveló que el cuerpo de José José sería dividido: una parte viajaría a México, la otra quedaría en Estados Unidos. Algo que para muchos fue un símbolo perfecto de lo que había sido su vida: partida, rota, desgarrada por dentro. Mientras el pueblo mexicano se reunía para rendirle homenaje en Bellas Artes, en la Basílica de Guadalupe y en Clavería, el barrio que lo vio nacer, no todos podían evitar preguntarse: ¿por qué el hombre que nos dio tanto murió así? ¿Por qué no se le permitió un adiós digno, rodeado de los suyos? La respuesta, quizá, nunca será clara. Lo cierto es que en sus últimos años, José José fue víctima de un abandono progresivo. No solo físico, sino emocional. Fue aislado, administrado, silenciado. Y tal vez lo más trágico fue que, con todo y su grandeza, murió sin voz, literalmente. Sin poder defenderse, sin poder explicar, sin poder despedirse. Y sin embargo, aún desde esa soledad, su legado no desapareció. En las calles, sus canciones volvieron a sonar más fuerte que nunca. Las radios repitieron el triste Gavilano Paloma, amar y querer, como si en cada nota pudiéramos pedirle perdón, como si cada verso fuera una manera de decirle que no lo olvidamos, que lo sentimos. Los últimos años de José José fueron una dolorosa metáfora de su vida entera, lleno de talento, lleno de amor por dar, pero constantemente golpeado por la deslealtad y el silencio. La figura majestuosa del príncipe se fue apagando lejos de su tierra, lejos de los escenarios, lejos del cariño genuino que tanto necesitaba. Y aún así, no dejó de ser amado. Porque aunque su voz se apagó, su música sigue hablándonos. Sigue cantando por él. La lucha con el alcoholismo. El gran enemigo de José José no fue otro artista, ni una disquera, ni siquiera una enfermedad. Fue algo más silencioso, más traicionero, y al mismo tiempo, más íntimo: el alcohol. Un enemigo heredado, abrazado y, por décadas, imposible de soltar. Su historia con el alcohol comenzó mucho antes de que la fama llegara. En realidad, se remonta a su infancia. José Rómulo Sosa Ortiz creció en un hogar profundamente marcado por la música y por la adicción. Su padre, José Sosa Esquivel, fue un tenor de ópera reconocido, pero también un hombre dominado por el alcoholismo y la violencia. Desde pequeño, José José vivió las consecuencias del abuso: gritos, discusiones, una madre desesperada intentando proteger a sus hijos, y un ambiente cargado de tensión. En sus propias palabras: el alcohol destruyó a mi padre, y yo juré que nunca sería como él. Pero las heridas de la infancia no se curan con promesas. Y cuando llegó la fama, también llegaron las tentaciones.
Los años 70 fueron el punto de quiebre. Su presentación en el Festival OTI de 1970, interpretando El Triste, lo catapultó al estrellato. Su voz era tan poderosa, tan única, que parecía invencible. Pero con cada éxito, con cada gira, con cada noche interminable en hoteles y fiestas, el vacío crecía. Y el alcohol se convirtió en compañía, refugio, anestesia. Lo que al principio eran unas copas para relajarse antes de cantar, pronto se transformó en una necesidad diaria. José José empezó a beber para existir. Y mientras afuera todos veían al ídolo inquebrantable, por dentro se iba deshaciendo. En entrevistas, él mismo confesó que hubo años enteros en los que cantaba completamente borracho, sin recordar los conciertos, sin tener control. La voz seguía ahí, hasta que ya no. En los años 80, cuando aún estaba en la cima, el deterioro se hizo evidente. Su figura comenzó a lucir más frágil. Su energía en los escenarios disminuyó. Se presentaba tarde, o a veces no llegaba. Las disqueras comenzaron a perder la paciencia. Y la crítica, antes rendida a sus pies, empezó a atacarlo. Lo más trágico fue que el alcohol no solo destruyó su salud, también arrasó con sus relaciones personales. Sus matrimonios se volvieron tormentosos. La violencia, los celos, las discusiones y el abandono fueron parte de su vida diaria. El amor, que tantas veces cantó con pasión, era algo que en su vida real no podía sostener. Intentó dejarlo muchas veces. Ingresó a centros de rehabilitación. Probó terapias, promesas, nuevos comienzos. A veces parecía lograrlo. Pero el ciclo volvía a empezar. Una recaída, una crisis emocional, un nuevo escándalo. Uno de los momentos más oscuros fue a finales de los 80. Su cuerpo ya no respondía igual. Su hígado estaba dañado. Su voz, esa joya que parecía indestructible, se quebraba. En una entrevista, con lágrimas en los ojos, José José confesó que ya no podía cantar como antes y que tal vez nunca lo haría de nuevo. Fue como si un rey se diera cuenta de que su corona se le caía entre los dedos. Pero incluso en medio del infierno, había luz. En 1993, después de tocar fondo, logró mantenerse sobrio por primera vez en mucho tiempo. Aceptó su enfermedad, pidió ayuda públicamente y se convirtió en un símbolo de lucha. Dio conferencias sobre su experiencia con el alcoholismo, habló con otros jóvenes y se convirtió en un referente de superación. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Su cuerpo había sufrido demasiado. Sus órganos estaban comprometidos, y su voz nunca volvió a ser la misma. Aunque logró grabar más discos, hacer presentaciones y recuperar algo de su vida, el José José de los años dorados había quedado atrás. Pero lo más importante fue que, durante un tiempo, se reconcilió con su pasado. Perdón, comprensión y humildad. Fue capaz de reconocer que no era un superhombre, que la fama no te salva del dolor, y que el verdadero enemigo muchas veces vive dentro de uno mismo. El alcoholismo no solo destruyó su salud. Lo alejó de sus hijos, de sus parejas, de su arte, y de sí mismo. Pero también fue el catalizador de su transformación. Porque después de perderlo todo, supo levantarse. Tal vez no con la misma voz, tal vez no con el mismo brillo, pero sí con el corazón abierto, con las cicatrices a la vista, y con la humildad de quien ha vivido el infierno y aún así decide cantar. Y esa, quizás, fue su mayor lección. Porque José José no solo fue un cantante. Fue un ser humano roto, valiente, sensible. Fue el reflejo de una generación entera que aprendió que no todo lo que brilla es oro, y que detrás del glamour hay batallas que nadie ve. Y su batalla contra el alcohol, aunque dolorosa, nos dejó claro que incluso los príncipes pueden caer, pero también pueden luchar por levantarse.
problemas familiares y traiciones. Si hay algo que marcó la vida de José José tanto como su voz o su lucha contra el alcohol, fueron las heridas abiertas dentro de su propia familia. Porque detrás del ídolo que cantaba al amor, existió un hombre que fue traicionado, manipulado y, en muchos casos, utilizado por quienes más decía amar. El amor familiar fue siempre un territorio inestable en la vida de José José. Desde su niñez, lo conoció con dolor. Su padre, alcohólico y violento, sembró un modelo de relaciones basado en el miedo, la dependencia y la ausencia. Esa figura paterna lo perseguiría toda la vida. Y sin darse cuenta, él mismo repetiría muchos de esos patrones. Tuvo 3 matrimonios, todos marcados por el conflicto. El primero, con Kiki Herrera Calles, una mujer mucho mayor que él, fue breve y tormentoso. La relación se desmoronó por los celos, la diferencia de edades y el creciente alcoholismo del cantante. Luego llegó Añel Noreña, madre de sus 2 hijos mayores, José Joel y Marisol. Su relación fue intensa, pública, mediática y también profundamente dolorosa. Añel fue testigo del descenso de José en el alcohol y según declaraciones de ambos, vivieron momentos de violencia emocional, insultos y constantes separaciones. Ella lo acusó en varias ocasiones de abandono, mientras él decía que se sentía presionado, manipulado y juzgado. A pesar de todo, Añel siempre aseguró que fue el amor de su vida. Una afirmación que, a la distancia, suena más a nostalgia que a verdad. Sus hijos, José Joel y Marisol, crecieron entre el caos. El alcoholismo de su padre y los conflictos con su madre los obligaron a madurar rápido. Aunque siempre lo admiraron, también sufrieron su ausencia, sus recaídas, y más tarde, la distancia emocional que los separaría aún más. La tercera relación de José José fue con Sara Salazar, a quien conoció en Miami y con quien tuvo a Sarita Sosa, su hija menor. Para muchos, ese fue el verdadero punto de quiebre en su historia familiar. José se distanció completamente de Añel y de sus hijos mayores, y se instaló en Miami con su nueva familia. Lo que al principio parecía una etapa de estabilidad, pronto se volvió una jaula dorada. La figura de Sarita, su hija menor, generó más polémica que cualquier otra persona en la vida del cantante. Al crecer, se volvió cada vez más cercana a su padre, hasta convertirse en la figura central de sus últimos años. Pero esa cercanía vino acompañada de aislamiento, de control absoluto y de decisiones que, para muchos, resultaron difíciles de entender. Cuando José José enfermó, Sarita fue quien tomó el control total de su vida, tanto médica como legalmente. Fue ella quien lo trasladó a Miami sin informar plenamente a sus hermanos. Fue ella quien filtró pequeños videos donde aparecía el cantante débil, hablando con dificultad. Y fue ella también quien negó a sus hermanos la posibilidad de verlo durante sus últimos días. José Joel y Marisol denunciaron públicamente que Sarita no les permitía comunicarse con su padre, que les mentía sobre su estado de salud y que incluso lo tenía prácticamente secuestrado. Las redes sociales estallaron. El pueblo tomó partido. Y la imagen de la familia feliz quedó destrozada ante los ojos del mundo. Pero el drama no terminó ahí. Después de la muerte de José José, las disputas por su cuerpo, su herencia y su legado se convirtieron en un espectáculo lamentable. Los hijos mayores exigían transparencia, mientras que Sarita parecía actuar a espaldas de todos. Nadie sabía dónde estaba el cuerpo. No se sabía si ya había sido cremado, si estaba embalsamado, si existía un testamento claro. Incluso la repartición de las cenizas fue un episodio simbólicamente cruel. El cuerpo del ídolo fue dividido, una parte en Miami, otra en México. Así como su vida estuvo marcada por el desarraigo y el conflicto, su muerte también fue compartida, reclamada y, en cierto modo, fragmentada. Pero más allá de los escándalos mediáticos, lo más doloroso fue lo humano.
La sensación de que José José murió en medio de una guerra familiar, siendo más un trofeo que un padre. Si bien es cierto que cada hijo afirma haberlo amado a su manera, lo cierto es que ninguno logró construir con él una relación verdaderamente sana, estable y amorosa. A lo largo de su vida, José José fue generoso hasta el exceso. Regaló casas, dinero, tiempo, y sobre todo, confianza. Y muchas veces fue traicionado. Representantes que lo estafaron, contratos abusivos, promesas rotas. Fue víctima de su buena fe. Nunca aprendió a decir que no. Siempre intentó complacer, entregar, sacrificarse. Y eso le costó todo. Su debilidad no fue su talento, ni su sensibilidad. Fue su soledad. Porque incluso rodeado de familia, José José estuvo solo. A veces por decisión propia, otras por las circunstancias. Pero siempre con esa tristeza silenciosa que solo los más sensibles conocen. Lo que duele de su historia no es solo cómo murió, sino cómo vivió esperando que el amor fuera igual a como lo cantaba, y no lo fue. La familia, para José José, fue un amor complejo, deseado, buscado, pero a menudo esquivo y doloroso. Y su historia nos deja una verdad incómoda pero poderosa, que a veces, las heridas más profundas no vienen de los enemigos, sino de los más cercanos. Problemas de salud y caída artística. La historia de José José no solo fue una de éxito, fama y gloria. Fue también una de luchas internas, de batallas que poco a poco se fueron imponiendo sobre su gran talento. La salud, ese bien tan frágil que muchos creen inquebrantable, comenzó a fallarle cuando aún estaba en la cima. Su voz, la misma que había conquistado al mundo, se convirtió en la protagonista de una tragedia que él no pudo controlar. El deterioro de su salud no fue un hecho aislado. Como suele suceder con los artistas que viven al límite, la vida de José José fue una constante exigencia hacia su cuerpo, hacia su voz. Durante años, su alimentación, su estrés, y sobre todo, el abuso del alcohol hicieron mella en su organismo. Pero fue la enfermedad del hígado la que, sin previo aviso, se convirtió en un enemigo letal. A mediados de los años 80, José José ya había comenzado a perder el control sobre su salud. A pesar de que en sus conciertos aún deslumbraba con su carisma, la resonancia de su voz empezó a ser cada vez más inestable. La fatiga, los problemas respiratorios y la pérdida de energía se hicieron cada vez más evidentes. Pero lo que nadie veía, lo que se mantenía en la oscuridad, era el daño interno que sufría su cuerpo, provocado principalmente por el abuso del alcohol y la vida acelerada de la fama. En 1986, una cirugía de urgencia para tratarle un problema de garganta lo dejó en una situación aún más vulnerable. Su voz, tan característica y poderosa, ya no era la misma. En lugar de los agudos nítidos que lo hacían inconfundible, los tonos se volvían más graves, la afinación ya no era perfecta, y la fuerza que alguna vez le dio esa voz inquebrantable comenzó a desvanecerse lentamente. El cantante de El Triste ya no podía cantar como antes, y la noticia fue un golpe devastador tanto para él como para sus seguidores. La industria musical no perdonó este cambio. En la época dorada de su carrera, la perfección vocal era la moneda de cambio. Y cualquier variación en la calidad de la voz de un artista consagrado como José José se convertía en un riesgo para su permanencia en los escenarios. Los contratos discográficos comenzaron a escasear, y la atención de los medios, que una vez lo veneró, comenzó a desvanecerse. A pesar de su innegable talento, lo que le sucedió fue una cruel ironía. La industria lo descartó cuando ya no fue el mismo cantante. Sin embargo, la caída de su carrera no fue inmediata. Durante los años 90, con un José José más maduro y experimentado, se intentó reinventar. Su música seguía siendo amada, pero las giras se volvieron más esporádicas y las nuevas canciones no lograron el mismo impacto que sus grandes éxitos.
Ya no era el mismo hombre joven y vibrante que se robaba el corazón de la audiencia, ahora era un José José envejecido, cansado, buscando desesperadamente recuperar lo que había perdido. Pero la enfermedad que no se veía en los escenarios comenzó a cobrar su factura. En 1995, su voz ya era irreconocible. Las producciones de discos fueron cada vez más complicadas, y los conciertos, aunque aún convocaban multitudes, no alcanzaban la magia de antaño. El público seguía amándolo, pero las críticas fueron cada vez más severas. Fue en esta época cuando la vida personal de José José y su salud se entrelazaron con la decadencia de su carrera artística. A lo largo de la siguiente década, el cantante trató de mantenerse relevante, de seguir ofreciendo lo que el público esperaba de él. Pero la fragilidad de su cuerpo comenzó a ser más visible. En 2001, tras sufrir complicaciones relacionadas con el abuso del alcohol, su hígado ya no podía más. A partir de ese momento, el diagnóstico fue claro: José José padecía cirrosis hepática, una enfermedad que no solo lo debilitó física y emocionalmente, sino que también le obligó a someterse a varios tratamientos y, eventualmente, a un trasplante de hígado en 2007. El trasplante representó un momento de esperanza, un último intento por recuperar su vida, pero también marcó el comienzo de su lucha final contra el deterioro. Aunque en los primeros años logró mantenerse más estable, las secuelas del abuso, los años de maltrato físico y el tiempo perdido en la oscuridad del alcoholismo no se borraron fácilmente. La voz, aunque intentó regresar, ya no era la misma. Los conciertos se hicieron más difíciles de realizar, las giras se redujeron y los lanzamientos discográficos fueron cada vez menos frecuentes. A medida que los años pasaban, el peso de su enfermedad y la edad se fueron convirtiendo en cadenas que lo mantenían alejado de los escenarios, de su gente. Ya no era el mismo José José que llenaba estadios, el mismo príncipe de la canción que tocaba el alma de millones. En su lugar, había un hombre cansado, con cicatrices tanto físicas como emocionales, que había dado todo a su arte, pero que recibía poco a cambio de la industria que lo había idolatrado. El mayor dolor para José José, como él mismo lo confesó, fue la pérdida de su voz. Esa voz que había sido su vida, su razón de ser. La ironía de su destino fue esa: tenerlo todo y, cuando más lo necesitaba, perderlo. A pesar de todo, nunca dejó de luchar. Intentó reinventarse, adaptarse a nuevas formas de cantar, pero la magia de sus primeros años ya no podía ser replicada. Y sin embargo, a pesar de la caída, a pesar de la enfermedad, a pesar del abandono de la industria, José José nunca dejó de ser amado. Su música siguió siendo un refugio para sus seguidores. Y su legado, aunque marcado por las sombras de la decadencia y la enfermedad, sigue siendo una de las huellas más profundas que dejó en la música latina. Aunque la vida de José José estuvo llena de tragedias y sufrimientos, su legado sigue siendo inmortal. Hoy, décadas después de su apogeo, sigue siendo una de las figuras más influyentes en la música latina, un verdadero ícono de la balada romántica. Y un referente de la vulnerabilidad y el amor expresados a través de su voz. Desde el momento en que se presentó en el Festival OTI en 1970, donde interpretó El Triste, José José no solo conquistó al público con su talento vocal único, sino que también logró transmitir una emoción cruda y genuina que tocó el corazón de todos. Esa capacidad de conectar con su audiencia es lo que lo hizo distinto a otros cantantes de su época. No cantaba solo con la voz, sino con el alma. El éxito de canciones como La nave del olvido, Gavilano Paloma, El amor y Amar y vivir le otorgó un lugar privilegiado en la historia de la música. Su voz profunda y su interpretación apasionada lo convirtieron en una figura insustituible, capaz de contar las historias de amor y desamor de una manera tan visceral que el público no solo lo escuchaba, sino que lo sentía. José José fue,
y sigue siendo, el príncipe de la canción, un título que no solo adquirió por su éxito, sino por el cariño que su público le profesaba. A lo largo de su carrera, que abarcó más de 5 décadas, José José se destacó por su capacidad para reinventarse. Aunque las modas musicales cambiaron, él siempre supo adaptarse sin perder su esencia. Durante los años 80 y 90, cuando el pop y la música más comercial dominaban, él se mantuvo firme en su estilo, pero también exploró nuevos géneros y colaboró con otros artistas. A pesar de la evolución del mercado musical, su nombre seguía siendo sinónimo de calidad. Lo que realmente cementó su legado, sin embargo, fue su capacidad para emocionar. A pesar de la turbulencia en su vida personal, de sus adicciones y sus luchas familiares, José José nunca dejó de expresar su vulnerabilidad a través de su música. Esa honestidad y ese compromiso con sus emociones son lo que lo mantienen vivo en el corazón de sus seguidores. Es como si, al escuchar sus canciones, se pudiera sentir la tristeza, la esperanza y la lucha de un hombre que dio todo por su arte, a pesar de las adversidades. El reconocimiento no tardó en llegar. A lo largo de su carrera, recibió numerosos premios, entre ellos Grammy Latinos, premios Billboard y premios Lo Nuestro, pero más allá de los trofeos. Lo que realmente lo distingue es el impacto cultural que dejó en la música latina. José José no solo fue un cantante, fue un emblema de la balada, de la melodía que toca lo más profundo del ser humano. Hoy en día, incluso después de su muerte, su música sigue sonando en radios, plataformas de streaming y conciertos de homenaje. Su influencia se siente en la voz de artistas actuales, quienes han citado a José José como su mayor inspiración. Además, sus canciones siguen siendo un refugio emocional para aquellos que atraviesan momentos difíciles, como lo fue él durante su vida. El legado de José José va más allá de la fama. Es un legado de resiliencia, de amor y desamor, y de una voz que sigue siendo un símbolo de la música latina, capaz de tocar las fibras más sensibles del alma humana. Y así llegamos al final de esta historia, llena de luces y sombras, pero siempre marcada por la increíble música de José José. Su legado perdura, y su voz sigue siendo un referente en la música latina. Espero que este recorrido por su vida te haya emocionado tanto como a mí. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para seguir descubriendo más historias como esta. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.